Entonces, para ya comenzar, cuando me propusieron, ¿no?, dar una charla, una conferencia sobre educación ambiental integral, en principio quiero decirles esto, que digamos, ustedes van a tener el micrófono abierto, cualquier cosa que ustedes quieran detenerme para preguntarme o para hacer comentarios, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Vieron que ahora se habla mucho de realizar el conversatorio. De hecho, mi intención no es hablar 1 hora y media, 2 horas sin parar, sino poder abrir la palabra a que ustedes puedan interpelar, que puedan hacer comentarios, que puedan hacer preguntas. Y en torno a eso yo quería en un principio hacer esta pregunta inicial, ¿no? Situarnos, parar la pelota y situarnos en esta pregunta que yo creo que es fundamental a la hora de enseñar educación ambiental, que podemos también llevarlo a por qué enseñar geografía, ¿no? Pero ¿por qué enseñar educación ambiental? ¿Qué les parece? A ver, me gustaría por ahí tomar 2 o 3 intervenciones. Lo primero que se les venga a la cabeza, o si han tenido alguna experiencia con educación ambiental. ¿Por qué es importante enseñar educación ambiental en las instituciones y justamente en espacios no formales, que también la ley, a diferencia de la ESI y a mi criterio se avanzó en ese sentido, también habilita instituciones no formales a llevar adelante los principios de la educación ambiental? ¿Por qué enseñar educación ambiental? A ver, 2 o 3 personas que quieran compartir esta expresión. A mí, hola Diego, buenas tardes, hola a todos. A mí me parece que es indispensable. Es una cuestión hasta de supervivencia humana. Lo primero que se me Bien, viene a la cabeza. me gustó esa contundencia, ¿no?, para la supervivencia humana. De hecho, hay un material que es bien interesante, que es del año 2002, que justamente habla de que la crisis ambiental no es más que una crisis civilizatoria, ¿no? Y lejos de las miradas catastrofistas y totalmente negativas que a veces acostumbramos a escuchar en los medios de comunicación y en diferentes voces, justamente la alerta de colocar el foco en el desarrollo social, más allá del sistema y más allá de cuestiones que hacen a cuestiones económicas o políticas. Acá Enrique Leff, que seguramente lo conocen, ¿no?, el colega mexicano economista que abreva sobre la ecología política, justamente en los últimos años ha desarrollado esta idea de la crisis civilizatoria, ¿no?, hacer hincapié en cuestiones mucho más centrales en esto que le dicen el antropoceno, ¿no?, o el capitaloceno, como le llaman algunos, ¿no? Si no hacemos algo, como dice la compañera, no hay vida, ¿no? Entonces, incluso en estos términos podríamos decir hasta egoístas, ¿no?, de si no hay educación ambiental, vamos a estar complicados. A ver, otra respuesta. Diego, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Hola. Un comentario ahí que dice de Gerardo Luna, que es para visibilizar desde diferentes enfoques la crisis ambiental. Bien, bien, me gusta. Bien, Gerardo. ¿Y quién, otra compañera quiso hablar? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Para mí es importante enseñar educación ambiental en las escuelas para tener una mirada más crítica ante ese progreso que nos venden como progreso, porque muchas veces se termina vendiendo en nuestro medio ambiente, y cosa que no tiene precio. Es decir, muchas empresas por ahí prefieren pagar esas multas, o el Estado por ahí aceptar esas multas a beneficio de estas empresas, y que nuestros territorios queden por ahí devastados, contaminados, sin recursos que son indispensables para la vida, como el agua que está pasando ahora. Totalmente, Por eso para Estefanía. mí es importante eso. Es súper importante. Voy a tomar 2 cosas que comentaste. Primero, esta cuestión de no tomar como dado o como verdad todo aquello que nos llega, ¿no?, que en general
incluso cuando hablamos de determinados discursos que se visten de verde, vamos a decir, y que por detrás de eso no existe un trabajo ambiental en ese sentido, un trabajo más armónico con la naturaleza en ese sentido. Y después, esto que mencionabas de que ciertos actores prefieren pagar multas a hacerse cargo de cuestiones que hacen a los resarcimientos ambientales, ¿no? Hay una mirada que no vamos a hablar puntualmente de eso hoy, pero una mirada que justamente la economía ambiental, que es la más presente, digamos, dentro del sistema en el que vivimos, que es a contaminador pagador, ¿no? Y también va esta cuestión de LEF, ¿no? Que decíamos, a contaminador pagador, perfecto, yo contamino tanto y pago tanto, que es lo que el Estado me cobra, pero en definitiva, ¿qué valor le ponemos a la naturaleza? ¿Hay un valor económico que le podamos colocar a tal contaminación o a tal modificación ambiental? Hay una discusión en torno a ese sentido, y por eso esta educación ambiental que vamos a tratar de construir en la charla de hoy tiene que ver un poco con esto que comentaron ustedes, ¿no? Tratar de leer entre líneas aquello que no nos viene como, digamos, dado en los discursos, y que justamente la educación ambiental nos permite analizar de una manera más profunda las cosas que están sucediendo, ¿no? Que en definitiva, vuelvo a comentar esto que decía la compañera hoy, afectan no solamente a nuestra vida, sino también a terceros, ¿no? Vamos a hablar de cuestiones de flora, de fauna, que también forman parte de los ecosistemas, obviamente, y no entender al ambiente solamente como la naturaleza. Pero no me voy a mezclar en eso. Vamos a ordenarnos en cuanto a lo que tiene que ver con esto que me parece súper importante. Acá pido disculpas a los colegas y las colegas que no son de Argentina, pero entiendo que la mayoría de los países de América Latina tienen regulaciones ambientales muy importantes, vamos a decir a partir de los años 70, ¿sí? A nivel mundial, y a partir de los años 90 a nivel latinoamericano, generalmente con las últimas reformas de las Cartas Magnas en América Latina se han incorporado derechos ambientales, ¿sí? Que son muy importantes. Y fíjense que en el caso de nuestro país, si miramos hacia la izquierda, el marco regulatorio que hace a la cuestión ambiental ya empieza en la Constitución Nacional en el artículo 41, ¿no? El cual establece que todos y todas tenemos derecho a disfrutar y a gozar, que es la palabra que utiliza la Constitución, de un ambiente sano, digno y diverso, ¿sí? Y después también en ese mismo artículo, en el 41, se menciona que todo habitante tiene derecho a recibir información ambiental. Entonces, ya en ese caso, hay un plafón importantísimo que nos da, fíjense, la Constitución Nacional, o sea, la más importante de todas, la Constitución, la ley madre, es la que nos da un marco regulatorio interesante. Si nosotros seguimos hacia abajo, fíjense que aparece la Ley General del Ambiente, que es del año 2002, en el caso de Argentina, pero ya les digo, la mayoría de los países de América Latina posee leyes generales de ambientes, se llaman de diferentes maneras, pero generalmente lo que sucede con estas leyes es que establecen presupuestos mínimos a partir de los cuales comenzar a gestionar todas las leyes particulares que ven sobre la derecha, que ahora vamos a mencionar algunas de ellas. Luego aparece la Ley Nacional de Educación, en el caso de nuestro país del 2006, la Ley Nacional, la última, ¿sí? Cuyo artículo 89 toma en cuenta también el derecho de nuestros estudiantes a acceder a una educación ambiental que sea clara y a una información que sea fidedigna con las cosas que suceden en tanto participación ciudadana. Y fíjense que sobre el final, a la izquierda también, porque estamos hablando de leyes generales, aparece la ley que vamos a hablar hoy, la que nos inquieta, la que nos incomoda, la que tenemos esta necesidad de aplicar y dar a conocer a nuestros colegas, porque realmente es muy interesante. Yo no se las envié por correo, porque todos tienen acceso, es muy fácil, ¿no? Entrando al boletín oficial o incluso aparece en otros sitios, y vamos a hablar un poco de esta ley hoy. Fíjense que sobre la derecha aparecen leyes particulares sobre regulaciones que hacen a cuestiones estrictamente ambientales, ¿no? Como la gestión del agua, residuos domiciliarios, ley de glaciares, que si nosotros hacemos memoria fue una ley muy controversial en el año 2008, no sé si se acuerdan que incluso el Poder Ejecutivo vetó
la ley de glaciares, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de estas cuestiones que hablaba la compañera, ¿no? De cómo lo ambiental hiere ciertos intereses, cómo lo ambiental apunta a analizar las cosas de manera crítica, ¿no? Esto que dice que Pablo Cesano y Corbetta en un artículo que súper recomiendo, dicen que la educación ambiental es un saber maldito, ¿sí? Por cuanto apunta justamente a decir las cosas que no se dicen en lo dado, ¿no? No se dicen cuando uno de repente mira los principales portales de los periódicos, prende el televisor, ¿no? Generalmente cuando hablamos de cuestiones ambientales en los medios de comunicación nos refieren a cuestiones como hablábamos hoy, catastrofistas, o que apuntan a ciertas contaminaciones que incluso son acotadas, son pequeñas, ¿sí? Y después la ley de bosques, que también es muy interesante, de presupuestos mínimos, la cual sectoriza aquellas zonas donde, como se le dice, ¿no? La ley semáforo, aquellas zonas rojas donde está prohibido desmontar, aquellas zonas amarillas donde puede haber una relación con actividades productivas, y zonas verdes donde puede existir cierta tala para poder llevar actividades productivas, pero que también es violada sistemáticamente, ¿no? O sea, todas las leyes que vemos ahí, desde la Constitución Nacional hasta la ordenanza municipal más pequeña, son sistemáticamente violadas. Entonces, fíjense que esto que puse ahí de color rojo, yo hablo del impacto. ¿Qué impacto tienen estas letras, estos marcos legales en la realidad? ¿Sí? Porque muy lindo, nosotros leemos los artículos, leemos las leyes, están muy bien escritas, son claras, son progresistas en los términos ambientales, pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Cómo impacta esto? Entonces esto me lleva a hacerles una pregunta que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo entendemos o cómo entender que un Estado discurre de manera paralela, ¿no? Vamos a decir, donde por un lado establece todas estas leyes, todos estos marcos de protección o de gestión cuidadosa del ambiente, y por otro lado tenés políticas económicas y territoriales que van en un sentido totalmente opuesto, ¿no? Me parece que esa es la primera cuestión que yo quiero sembrar en esta charla con ustedes, poder ver esa contradicción entre un Estado que escribe, vamos a decir, normativas muy bellas, pero por otro lado va en una dirección absolutamente opuesta, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos que se nos vienen a la cabeza como profes de geografía que podemos citar en este momento. Entonces yo les quería proponer este recorrido, prometo que no va a ser exhaustivo, no va a ser largo, sino que vamos a generar estos intercambios que tuvimos recién. Primero yo voy a apuntar a que ustedes me comenten qué experiencias tenemos con la educación ambiental, tanto como profes, como quienes son estudiantes de una carrera de geografía o de otra carrera. También que me cuenten, que hagan memoria y que nos acordemos de la secundaria, de la primaria, ¿sí? Que me hagan un poco de memoria en ese sentido. Después vamos a hablar puntualmente de la ley de 2021, luego vamos a hablar de las corrientes de la educación ambiental, que se las traje muy resumidas, muy acotadas. Después, en el punto 4, vamos a hablar del paradigma sociocrítico, que es el que hoy se apunta a construir desde la ley e incluso desde documentos estatales, con esta contradicción que hablábamos recién. Y por último, voy a proponer a que podamos pensar entre todas las personas que estamos acá presentes algunas estrategias, algunas propuestas para llevar adelante este espíritu sociocrítico, ¿no? Esta mirada que apuntamos a construir desde la educación ambiental actual. Entonces, en un principio, fíjense que sobre arriba en el vértice derecho, les pongo el número para que nos vayamos orientando. En esta primera parte, les quiero preguntar con qué biografías nos formamos, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes ambientales fuimos en el jardín, en la primaria? Incluso pensemos en nuestros hijos, ¿no? Cuando van al jardín, yo de hecho ahora cuando llevo a mi hijo al jardín veo una cartelera que es ambiental y que se van a identificar porque generalmente esas carteleras están en todas las escuelas. Pero bueno, no quiero hablar más, quiero preguntarles a ustedes qué es la educación ambiental desde las escuelas, qué experiencias tenemos con ella. A ver, coméntenme un poquito eso. Buenas tardes, de vuelta.
Bueno, mi experiencia fue que cuando yo iba en la secundaria, en la primaria, más que nada, se enseñaba la educación ambiental como una responsabilidad solamente de los individuos como colectivo. Es decir, hasta en los cuidados básicos de consumo, éramos responsables del cuidado ambiental. Y hoy en día, desde mi punto de vista, se está abriendo más el horizonte a ver, y los grandes consumidores de recursos naturales, que como las empresas, es como que empieza a ser más crítico, más realista también la educación ambiental ahora. No nos quedamos con eso de, sí, me baño 10, 15 minutos y esas cuestiones, cuando se están desperdiciando litros y litros de agua en otras cuestiones, y que, como decía en un comienzo, con multas que no solventan el gasto y que no nos devuelven ese recurso natural. Bien, gracias, Estefanía. ¿Otro ejemplo? ¿Otro recuerdo? ¿Pamela? Hola, perdón, ¿se me escucha bien? Para que hable otra persona que no estoy viendo acá. Sí, se escucha bien, pero estoy corriendo arriba las Ah, ventanitas para ver si puedo ver a la persona que habla. no aparece mi foto, perdón. Dale, Bueno, Fernanda. hola a todos. Yo simplemente quería como ir un poco también a colación de lo que dice Estefanía, que me acuerdo que cuando iba al primario y secundario no se hablaba incluso de ambiente, sino se hablaba como de medio ambiente. Entonces estaba como esta idea, ¿no?, del medio ambiente, que ahora, siendo un poco más autocrítica con esto del medio ambiente como soporte. Y también me acuerdo que veíamos, trabajábamos por ahí en los parques nacionales, estaba como esta idea muy conservacionista, ¿no? Quizás por ahí vinculado con lo que dice Estefanía, como con acciones bien concretas. Me acuerdo que incluso veíamos en el secundario los ODS, y estaba como toda esta idea de, bueno, muy a nivel internacional, ¿no?, de que había que pensar en qué pasaba con el cambio climático, con estas ideas de cómo conservar nuestros parques o nuestros lugares limpios. Y ahora me parece que lo que se propone es, o bueno, vos en el artículo, Diego, igual lo ponés, es pensar esta idea de qué pasa con el proceso en sí, ¿no?, digamos desde lo estructural, desde del porqué de la raíz de por qué estamos pensando en un sistema que siempre está tomando todo el tiempo a estos mal llamados recursos como mercancías, ¿no?, como esta idea, y siempre creo que lo que se intenta poner en boga un poco es estas relaciones de poder que hacen que, ¿no?, esta disputa entre estos bienes comunes se, digamos, sacrifique nuestros ambientes. Bien, bueno, muchas gracias. Dos cosas voy a comentar antes de darle la palabra a Pamela y a Natalia, que creo que las dos fueron en la misma dirección y que me parece una línea que justamente tenemos que profundizar, y que hoy un poco nos encontramos en ese sentido, y por eso, y estoy absolutamente de acuerdo en este diagnóstico que hacen y en la necesidad de construir eso. Tal vez no estoy de acuerdo con lo que decía hoy Estefanía, la primera que habló, en esto que comentabas hoy, de que afortunadamente hoy tenemos esta mirada. Yo, vos sabés que hace, no sé, vamos a decir 2 años, creía que sí, y realmente trabajando, recién les comentaba a los colegas, por lo menos lo que es provincia de Buenos Aires, con las escuelas y viendo los proyectos y experiencias que se están llevando adelante, lamentablemente el panorama es bastante desolador. Entonces digo, no estoy de acuerdo porque creo que nos falta muchísimo, y diría que menos del 5% de los proyectos y experiencias educativas que se están dando van en esta dirección. Sino más bien lo que decías hoy al principio, Estefanía, de las cuestiones individuales y demás, que ahora vamos a mencionar un poco. Y después lo último que voy a decir antes de darle la palabra a las compañeras es esto de medio ambiente. Yo me reía porque el otro día leí una cosa que decía, bueno, pero está bien que se diga medio ambiente, más allá de la contradicción o del oxímoron, porque decía, bueno, el capitalismo nos prometió un medio ambiente, no nos prometió un ambiente entero, ¿no?
Esto es lo máximo que nos pueden dar. Y después, bueno, está la anécdota de esto de que el oxímoron en realidad se construyó a partir de la conferencia de Estocolmo en el 72 por una cuestión de que no funcionaba la coma, ¿no? En la traducción del sueco al español no funcionaba la coma, y por eso cuando se fijaron en el diccionario, environment, que es ambiente, era medio, coma, ambiente. Y cuando en la versión taquigráfica fueron a escribir, no funcionaba bien la coma, entonces quedó, esto es así realmente, la palabra medio ambiente de esa manera que nosotros todavía la mencionamos. Bueno, Pamela y Natalia, y cortamos ahí. Bueno, yo ahí se nota que Fernanda había hablado antes, sí, Fernanda habló después, mucho más joven, ODS, en mi escuela secundaria, en APAC. Yo no tuve Olvídate. ni biografía formativa, no tuve nada vinculado al cuidado del ambiente. No recuerdo nada, yo egresé polimodal, vos, Diego, calculo que también. Sí. Así que mi geografía, segundo y tercero, vimos el mismo libro Santillana, los 2 años, PIN Mercosur, fue el libro que vi en geografía, yo en la secundaria, es muy raro que después lo haya estudiado, realmente no tiene nada que ver con mi biografía personal. Así que de la parte previa no puedo decir nada. A mí ahora me pasa dando clases, y hace poco me pasó, ahora 2 meses, algo que me dejó como muy preocupada y me quedó como un cimbronazo muy grande, y me parece que es un muy buen lugar esto para compartirlo. Después de haber trabajado muy profundamente con mis alumnos, muchos temas ambientales, pero sobre todo cambio climático, desde una perspectiva muy crítica, muy amplia. Estuvimos trabajando, realmente le dediqué mucho tiempo porque es una materia en la cual no corro con el tiempo. Es tipo extra programática, pero es obligatoria para los chicos, entonces le dediqué un montón. Y cuando terminamos con el tema, un día charlando para las 2 clases siguientes, bueno chicos, a ver, vamos a ver qué cambios hubo, qué pasó en sus vidas, inclusive un poco con esto que decían, esto de que cada uno da su granito de arena. Bueno, vayamos de lo macro a lo micro, de lo individual a lo particular, vayamos por todo. Y la verdad es que ha habido en ese grupo de 20 y pico de chicos muy pocos cambios, ¿no? Y les digo, chicos, ¿y por qué con todo lo que ya conversamos? O sea, ¿por qué? Y uno levanta la mano y me dice, y Pame, lo que pasa es que a mí me parece que hasta que no pase algo fuerte, realmente no nos vamos a preocupar. Ajá. Y mi respuesta fue, chicos, cuando pase eso fuerte, ya no tenemos segunda vuelta. Por eso un poco mi comentario del principio. O sea, estos chicos ya vieron que vamos por Sí, y más aún con el 1.5 cambio grados, climático, donde llegamos ya a hay 2. cosas irreversibles. Claro, o sea, ellos ya conocieron esa irreversibilidad. Ya saben que teníamos un diagnóstico, o sea, un proyecto para el 2030 y ya no llegamos ni locos, ya lo estamos corriendo. Y a pesar de todo eso, me dicen así, yo puedo entender desde la cabeza adolescente, ellos no van a pensar que realmente esto va a pasar, ¿viste? Que los adolescentes se creen inmortales, y todo esto es como paparruchada de los adultos, pero la realidad es que me resultó como No, pero muy, tiene que muy ver fuerte. con esto que hablábamos hoy, ¿no? De cómo lo mediático y también, vamos a decir, el cine hollywoodense ha construido mucho sobre la catástrofe. Entonces, tal vez estas opiniones de tus estudiantes tienen que ver con esperar algo que sea totalmente catastrófico y que sea, digamos, el punto final, vamos a decir, que, digamos, ya están dadas las condiciones para aseverar que el cambio climático ya se está dando. Y tiene que ver, yo creo que con esta cuestión, por eso usamos la palabra biografías, ¿no? Es muy interesante esto que decías de, por más que uno trabaja en esta dirección, finalmente terminan opinando esto otro, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que fallé? ¿No? Porque decimos, si yo intento argumentar en un sentido, después me encuentro con otras cosas. Por eso hablamos de biografía, porque se juegan un montón de cosas en los sujetos con los que trabajamos, y tal vez la clase de geografía son 2 horas en una semana, y hay después un bombardeo que va en otro sentido, y bueno, que eso es lo que un poco nos juega en contra. Vamos con Natalia y ya así continuamos. Bueno, muchas gracias. En realidad yo creo que esto tiene que ver con una cuestión de contextos. Ustedes son muy jóvenes, yo egresé cuando estaba 5º año, y para nosotros todo lo que tenía que ver con la educación ambiental o todo lo relacionado con lo ambiental estaba denominado bajo el término de ecología. La ecología, todo pasaba por la ecología, el medio ambiente, y tenía que ver con la responsabilidad que cada
individuo tenía en relación con los papelitos que se guardaban en los bolsillos si no los tirabas en la calle. Vengo de una ciudad bastante nueva, yo soy de Tierra del Fuego, entonces todo lo que fue la provincialización en la provincia, digamos, llevó a todo una oleada de inmigrantes, locales, nacionales, y traían mucha información diferente que se encontraba en la zona, y esto llevaba a tener lecturas que eran desconocidas para el momento, y en este caso todo lo que tenía que ver con la ecología estaba vinculado a la biología, no tenía que ver con la geografía. Con el paso del tiempo, bueno, empieza a tener una intervención un poco más intensa, sobre todo con los aspectos geográficos, pero creo que tiene que ver también por eso son biografías, porque tienen que ver con la formación que cada uno haya recibido a lo largo de su trayectoria escolar. Totalmente. Vos sabés que por eso hoy decíamos que lamentablemente uno cree que están instaladas ciertas miradas y que estamos muy lejos de eso, y abono esto que mencionás de la ecología o del medio ambiente, el ambiente, que se suele confundir absolutamente todo, de seguir pensando que el ambiente es igual que ecosistema, ¿no? Y eso en geografía lo tenemos bien claro. Incluso hasta hace poco, y en primaria vamos a decir que todavía pasa, siguen veniendo libros de texto donde asemejan el bioma con el ambiente, ¿no? Entonces, hay todavía construcciones que uno pensaba que ya estaban, como vamos a decir, dejadas atrás, y que sin embargo insisten en poder reverberar, vamos a decir, en las aulas, ¿no? Entonces, un poco recogiendo la mayoría de las opiniones, ¿no? Que fíjense que yo hablo en pasado, pero también me pregunto si en presente esto sigue existiendo, esto de las conductas individuales que la educación ambiental abreva, sobre la cual me parece muy acertado lo que dice Sergio Federovisky, que es justamente un biólogo que ahora es subministro, viceministro del Ministerio de Ambiente, que él dice, esta educación ambiental tiene que ver con cuestiones hasta muy catequistas, muy del catequismo, de trabajar sobre la culpa del sujeto, ¿no? En este sentido de que si nosotros dejamos abierta la canilla cuando nos lavamos los dientes, o si nosotros tiramos el papelito en la casa o en el salón, vamos a ser culpables o responsables de la crisis ambiental global o de los diferentes problemas ambientales que tenemos en el barrio. Y acá es muy contundente Antonio Brailovsky, que, bueno, lamentablemente murió hace muy pocas semanas, no sé si se enteraron, fue una gran pérdida para lo que es la bibliografía ambiental, porque él realmente ha escrito mucho sobre este tema, y lo que decía Antonio Brailovsky me parece muy interesante, porque él no desacredita estas miradas, ¿no? del individuo, ¿no? de poder aportar ese granito de arena, como recién decían Natalia y Pamela, y también hoy las compañeras, pero no alcanza, dice él, ¿no? Dice, está muy bien que como sujetos comencemos a cambiar ciertas conductas. Por ejemplo, yo en mi casa, y creo que la mayoría cada vez más, separamos la basura. Obviamente cuando nos vamos de alguna habitación apagamos la luz, ¿no? Por esta cuestión de lo energético y demás, pero no alcanza. Y vuelvo a lo que decían hoy las dos compañeras. Si no empezamos a tener estas miradas más amplias y holísticas sobre la cuestión ambiental, estamos complicados en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de educación. Y vuelvo a lo que decía hoy Pamela, en cuanto a la opinión de nuestros estudiantes, que muchas veces se relaciona con cuestiones catastrofistas y absolutamente negativas de irreversibilidad, vamos a decir, ¿no? Donde hay poco por hacer, porque realmente estamos en una sociedad que va en picada, como se dice en muchos lugares. Aparece una película que también, tomando el mismo caso que mencionaba la compañera sobre el cambio climático, no sé si la recuerdan, es una película, fue muy conocida, está en YouTube, la tienen liberada, de Al Gore, ¿se acuerdan? Que fue candidato a presidente de Estados Unidos, donde hace un análisis sobre la crisis climática muy interesante, exhaustivo. Realmente es una película que yo recomiendo, y sin embargo también termina en esta contradicción, que en realidad
viniendo de quien es, no es una contradicción, sino que uno después lo entiende, termina con las 100 acciones que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas para poder mejorar el mundo y hacer reversible esta crisis climática. Cuando en realidad antes él había aportado datos concretos y muy duros sobre la culpabilidad de ciertas empresas o ciertos actores o países, vamos a decir incluso, aunque ahí Estados Unidos obviamente medio que lo camufla, pero vamos a decir que es crítico en ese sentido, ¿sí? Y sin embargo termina en aquello otro. De hecho, hoy les mencionaba a Sergio Federovisky, quien arroja este dato que es contundente. Él dice, el 72% de las emisiones de dióxido de carbono y metano a la atmósfera es emitido por 100 empresas en el mundo. Fíjense, solamente 100 actores emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero. Entonces, ya ahí empezamos a tener una mirada que tiene que ver con darnos cuenta quiénes son los que están generando esta cuestión, ¿no? Entonces, fíjense que tomando también estas cosas que decían las compañeras, es muy común, y vuelvo a decir, lamentablemente, porque este año hice un relevamiento muy importante en la provincia de Buenos Aires, todos los niveles, desde inicial hasta secundaria, no superior, porque superior afortunadamente está cambiando en algunos sentidos a partir de cursos de capacitación y acompañamiento docente, pero vamos a decir que la mayoría de los proyectos y experiencias educativas que han sido relevadas en provincia de Buenos Aires, y arriesgaría a decir que en otros espacios se da la misma situación, están muy vinculadas a esto del voluntarismo, ¿sí? A generar los ecoladrillos, como tiene CNN con las botellas ahí rellenadas, ¿no? La huerta orgánica, con los niños ahí arriba en la escuela, este juntado de tapitas, ¿sí? O, por ejemplo, el compostaje. Son las famosas experiencias que tienen que ver con lo ambiental, ¿no? Entonces, yo les pido que recuerden estas imágenes, porque después sobre el final, cuando hablemos de propuestas concretas, la idea, a ver, no es desinstalar estos proyectos y experiencias que me parecen muy fructíferos y que creo que son interesantes, pero vuelvo a tomar las palabras de Brailovsky. No nos alcanza para tener esta mirada sociocrítica a la que apuntamos a construir, ¿sí? Entonces, tal vez el desafío es que pensemos en estas experiencias o proyectos como un punto de partida para otras cosas, ¿no? Para sembrar otras cosas que tienen que ver con esta ciudadanía ambiental o esta ciudadanía ambiental crítica como la ley reclama. Entonces, ya nos vamos a meter directamente en la ley, cuyo nombre completo es Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. Su número es 27.621. Fue aprobada en el mes de mayo. Y como decíamos hoy con los colegas del Departamento de Geografía de Trelew, ¿no? Todavía estamos en veremos. La Ley de Educación Ambiental Integral prevé ciertos instrumentos y ciertas estrategias que más adelante se las voy a comentar, pero estamos bastante acotados de presupuesto, ¿sí? La realidad de lo que pasa en el país obviamente no es ajena a la implementación de esta ley. Tiene cosas muy interesantes, como decíamos hoy, a diferencia de la ESI, ¿sí? Que son como vamos a poner las dos leyes hermanas, porque fíjense que las dos apuntan a la integralidad y a la transversalidad. Y de hecho, vamos a decir, no nos vamos a poner mal, porque la ESI pasaron más de 15 años y todavía tiene obstáculos en su implementación, y nosotros recién pasó un año y bueno, ya los obstáculos incluso los tenemos nosotros mismos dentro de nuestras propias representaciones. Primero tenemos que vencer esas biografías que decíamos hoy. Lo interesante, como decíamos hoy, es que no solamente se basa en instituciones formales, sino también apunta a lo no formal. Eso, a diferencia de la ESI, que no está contemplado, es bien interesante. Después, en esta ley se articulan dos ministerios. Por un lado, el Ministerio de Educación, con el CFE, que es el Consejo Federal de Educación, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿sí? Los dos a nivel nacional, con el COFEMA. El COFEMA es el Consejo Federal de Medio Ambiente. Fíjense que ahí se toma la expresión medio ambiente, que ya no se utiliza más. Y
en relación, estos dos ministerios deben articular acciones para poder llevar adelante la letra de la ley, ¿sí? Y a su vez cada provincia, con sus ministerios de educación o sus direcciones de educación y sus ministerios de ambiente, también deben establecer estrategias para su implementación. Acá yo les traje el artículo 2, que a mi criterio es el más interesante porque me parece que es una definición súper contundente, clara, que es compleja, pero no por eso, digamos, no deja de compartirnos un montón de cuestiones que hacen al entendimiento de lo ambiental como algo amplio. Lo voy a leer y me voy a tener en estas palabras en negrita que remarqué, porque las considero súper importantes. Es un proceso educativo permanente. Dice, fíjense que a diferencia de, como nos decía Brailovsky, aquellos proyectos ambientales donde se hacía la maqueta y se llevaba la maqueta a la feria de ciencias y terminaba la feria y la tiraban a la basura y terminaba el proyecto ambiental, acá estamos hablando de que es un proceso educativo permanente, o sea que se debe sostener a lo largo no solamente de un año, sino en relación con otros colegas que vienen en años posteriores, con contenidos temáticos específicos y transversales. Acá está la discusión de si debe crearse un espacio o una materia que se llame educación ambiental, o si todas las materias transversalmente deben tomar principios de la educación ambiental. Es una gran discusión esto, ¿sí? Que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental. Y ahí hablamos de todo lo que estábamos comentando recién, ¿no? No solamente para el cuidado, sino para crear una conciencia, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Ahí linkeo, ¿se acuerdan?, con la Constitución Nacional, que nos dice esas mismas palabras. Todo habitante tiene derecho al ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con, y acá abro dos puntos importantísimos porque acá es lo que nos permite pensar, a diferencia de lo que decía hoy Natalia, de esto de ambiental igual ecología, esto que nos enseñaron. Fíjense que ambiental para esta ley es justicia social, distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Si nosotros nos detenemos a analizar cada una de estas expresiones, podemos estar hasta las 12 de la noche y fíjense todo lo que abarcaría, ¿sí?, la educación ambiental. No hay educación ambiental si no hay justicia social. Fíjense qué interesante esta introducción conceptual, ¿no?, en esto que se le llama la justicia ambiental. Es lo mismo nacer arriba en una colina que nacer al lado de un basural que tenés a 3 cuadras o enfrente de una fábrica de amianto. Bueno, claramente no. Entonces lo ambiental también condiciona la reproducción humana, ¿sí? Y también condiciona la distribución de la riqueza. ¿Cómo preservamos la naturaleza? Es lo mismo preservarla desde, por ejemplo, estas concepciones filantrópicas, por ejemplo, ¿se acuerdan con esto de Turner, que quería cuidar la naturaleza, pero a su vez la privatizaba? A pensar en otras concepciones que hacen a los bienes comunes, por ejemplo, que en geografía lo trabajamos mucho. Bueno, son cuestiones que me parece que está bueno detenernos para cada vez que tal vez nos digan, ah, no, pero lo ambiental sí es naturaleza. No, no es naturaleza. Fíjense todo lo que involucra la cuestión ambiental. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social. La ecológica, fíjense que no deja de lado lo ecológico, o sea, lo toma, pero no es lo único. La política y la económica, en el marco de una ética que promueve, y ahí vuelvo al Manifiesto por la Vida, que era lo que les decía hoy del EF, del 2002, de la crisis civilizatoria, bueno, una nueva forma de habitar nuestra casa común. O sea, tiene que ver ya con una construcción ciudadana, una conciencia que se haga también una visión autocrítica de qué modelo de consumo tenemos. En esto, por ejemplo, que dice Svampa y Viale, que hablan del mal desarrollo, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de un desarrollo económico que un desarrollo ambiental? Bueno, vamos a hablar en esos sentidos también.
Entonces, acá yo les traje 4 aspectos generales de la ley que son súper importantes. Primero, apunta a ser integral, o sea que todos los niveles y modalidades del sistema educativo trabajen la educación ambiental, es obligatorio a partir del año pasado, y vamos a decir en los niveles solo obligatorios, aunque existe la ENSUA, que se llama Estrategia Nacional para la Sustentabilidad de Universidades Argentinas, también prevé que las universidades, amén de que sean autónomas, incorporen la cuestión ambiental, incluso a sus construcciones edilicias, ¿sí? O sea que los edificios también tengan un respeto por cuestiones ambientales. Después la transversalidad, que eso ya bien lo conocemos con la ESI, ¿no? Donde todas las materias o áreas tienen la responsabilidad de trabajarla, y ahí es donde empiezan a existir estos desafíos, por ejemplo, no sé, profes por nosotros por ahí en geografía estamos mucho más habituados, pero profes de matemática, o profes, no sé, bueno, se me complica, porque en realidad todas las materias tienen cuestiones ambientales y la matemática tiene muchísimo para decir, ¿no? Pero a lo que voy es que en esta transversalidad mucha gente a veces no se quiere hacer cargo, decir, no, pero yo no fui formado desde esta perspectiva, entonces ¿Puedo no se interrumpir hace un segundo, cargo en ese Diego? sentido. Una cosa muy ¿Cómo? chiquita, de esto que decías, una cosa muy chiquita. Yo creo Sí, que a vos se te ocurren muchas cosas desde matemática o desde cualquier disciplina, cualquier materia, porque vos tenés la de la geografía previa. Hay que ver si un profe puro de matemáticas se le ocurre tal lo que a vos cual. se te ocurre. Parece Tal cual, sí. Es un desafío y bueno, en ese caso está bueno que podamos acompañar a los colegas, las colegas. De hecho, uno lee un informe, por ejemplo, de cambio climático de Naciones Unidas, del IPCC, y es matemática pura. O sea, permanentemente se arrojan fórmulas matemáticas que son aquellas que nos desprenden las emisiones de metano, las reducciones de dióxido de carbono en tal año, según tal país. Entonces ahí hay muchísimo para entender desde la matemática. Planificación, esto que les mencionaba hoy, donde hay instrumentos y estrategias para su aplicación. Yo estoy trabajando, eso me consta, en una mesa de educación ambiental en la provincia de Buenos Aires, donde estamos intentando llevar adelante los principios de la ley. Y uno de ellos fue hacer este relevamiento de experiencias que, como les decía, el 98% de las experiencias que me encontré, que fueron muchísimas, de hecho las mapeamos, tuvieron que ver con estas ideas que mencionaban hoy las compañeras de lo individual, de lo voluntarista y demás, o sea, por eso digo que hay mucho por hacer. Y participativa, y esto estaría bueno que no quede solamente en palabras, sino que realmente haya una consulta y haya un trabajo territorial con las comunidades que viven y sufren cuestiones ambientales, ¿no? Porque a veces todo viene bajado de arriba, bueno, vamos a trabajar esto, bueno, pero ¿qué dicen los vecinos, las vecinas sobre determinadas cuestiones ambientales que pasan en los barrios? Después, fíjense que aparecen los principios y fundamentos de la ley. Yo solamente les traje 6, son más de 10, son aproximadamente 13 los principios. Uno es el abordaje interpretativo y holístico, que es el que a mí me encanta, ¿sí? Es entender las cuestiones ambientales desde la visión amplia, ¿sí? Entender que todo lo ambiental tiene que ver con un carácter sistémico, y a partir de ese análisis sistémico uno puede interpretar lo que tenés en el barrio a 3 cuadras, ese microbasural o esa contaminación de una curtiembre que echa los residuos a un arroyo, ¿no? Ahí es cuando los chicos empiezan a decir, pero esto que pasa acá en González Catán o en San Fernando del Valle de Catamarca también pasa en Pakistán, también pasa en España, también pasa en Ghana, ¿sí? Entender que las cuestiones ambientales y los problemas ambientales tienen que ver con una lógica sistémica. Y para eso tenemos que abrir la mirada y ver otras cosas que suceden que no solamente pasan en nuestra ciudad. Después, respeto y valor por la biodiversidad, que es una cuestión tal vez más anclada a un paradigma del conservacionismo, como decía la compañera, que no me parece mal, sino que está bueno que aparezca como un elemento. Principio de equidad, volvemos a la cuestión de la justicia social, ¿sí? de poder entender que lo ambiental y lo social están absolutamente imbricados. De hecho, el ambiente es sociedad y es naturaleza en relación. Hay un enfoque de género que se promueve desde una visión que la propia ley habla de la perspectiva ecofeminista,
¿no? Aquella que entiende que la explotación de la naturaleza se realiza un paralelismo con la explotación de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ecofeminismo, por ejemplo, postula que las mujeres son mucho más afectadas en los términos ambientales que los hombres. En algunas culturas, por ejemplo, habla de que en África son quienes caminan cientos de kilómetros para traer agua potable, ¿no? O, por ejemplo, las afectaciones en el cuerpo, esta idea del cuerpo como territorio, de cómo las consecuencias ambientales afectan a los cuerpos. Bueno. Después las culturas de los pueblos originarios, que eso también sería interesante que se incorpore y que no quede como una cuestión declarativa, ¿sí? Me parece importante porque hay mucho para escuchar. Ahí creemos que los pueblos originarios tienen mucho que decir sin romantizarlos, ¿no? Sin idealizar. Sabemos que también los pueblos originarios en la historia también han tenido, digamos, relaciones conflictivas con la naturaleza. Pienso en los mayas de repente. Entonces, sin idealizarlos, también hay muchas cuestiones que los pueblos originarios pueden aportar en este sentido. Y un pensamiento crítico innovador que tiene que ver con las dos cuestiones que mencionaban las compañeras en un principio. Vamos a ir avanzando. Cualquier cosa que me quieran preguntar o me quieran comentar, córtenme, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos con las corrientes de la educación ambiental. Acá les voy a hacer unas preguntitas, a ver qué les parece a partir de unos dibujitos que yo intenté poner en las diapositivas. Básicamente hay un texto de Sauvé, que es el que yo más trabajo, que son 17 corrientes, pero yo les traje 3 simplificadas, pero pueden buscar corrientes de educación ambiental Sauvé en internet y les va a salir el artículo. Y no están totalmente con este nombre, porque en realidad hice como una mezcla de ese texto con otros. Vamos con la primera, que un poco avanzó la compañera hoy en ese sentido. La primera corriente, que es tal vez la más clásica, la más tradicional, es la educación ambiental para la conservación. ¿Qué nos dicen esos dibujitos? A ver, otras personas que no hayan hablado, ¿qué les sugieren esa diapositiva? ¿Qué postula esta educación ambiental? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola Miriam. Hola. Bueno, esa postura es más biologicista, totalmente, Sí, y habla solamente, o sea, te da la imagen solamente de conservar y proteger animales. Esa absolutamente. imagen. Absolutamente. Esta idea de entender a la naturaleza como algo, que esto lo planteo en el texto que les enviamos, como algo ajeno, ¿no? Como algo, esta idea del medio, ¿no? Todo lo que me circunda, yo como hombre, yo como sociedad, convivo, tengo que cuidar, porque hay también un entendimiento de que las acciones humanas son per se negativas, ¿sí? Esto es una corriente que en realidad viene del siglo XIX, muy desarrollada en Estados Unidos, y tiene que ver mucho también con la idea inicial, vamos a decir, porque hoy por hoy afortunadamente no es tan así, de parques nacionales, ¿sí? Los parques nacionales de principios del siglo XX, por ejemplo en Argentina, que fuimos uno de los países digamos, más excelsos en el desarrollo de los parques nacionales, tenía esta idea de la conservación pura y dura, ¿no? Donde entendíamos a la naturaleza como un trofeo al que cuidar detrás de las vitrinas. ¿Viste como cuando vas al club y ves esos trofeos que están atrás de la vitrina, atrás de un vidrio? Bueno, entender a la naturaleza desde la conservación tiene que ver con no tocarla, con dejar que los ecosistemas tengan sus propias lógicas y no hay que influir en ellos, ¿sí? Entonces, adhiero absolutamente a lo que decía Miriam recién. Una segunda corriente, muy vinculada o muy arraigada en nuestras escuelas, es la
concientización, una EA para la concientización. Bueno, vamos a entonces seguir. La educación para la concientización tenía que ver con estas acciones individuales, voluntaristas, pero sin una profundización, sin un trabajo crítico sobre las cuestiones que hacen a lo estructural de lo ambiental. Y después aparece esta línea, que es la que un poco apuntamos a construir, que hemos hablado un poco hoy desde nuestras representaciones y nuestro trabajo cotidiano en las aulas, también ahora con apoyo de la ley, y vamos a seguir abrevando sobre esta, que es la educación para la acción y el cambio. ¿Sí? A ver que, según lo que ustedes observan ahí, de qué se trata. ¿A qué apuntaría esta educación ambiental? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, ¿cómo estás? Mira, según las imágenes yo veo que apuntaría ya a varios ámbitos, ¿no? Incluyendo la educación, la justicia, digamos, los aspectos sociales, económicos. Veo ahí también como es un icono como que de una fábrica, ¿no? Entonces también abarcaría lo que es la parte laboral. O sea, Ajá. es abarcativo en todos los aspectos, no solo como en la imagen que mostrabas anteriormente, que era solamente la naturaleza, sino que Exactamente. implica un compromiso en todos los ámbitos. Muy bueno. No veo tu nombre porque me aparece tu celular, Samsung. Ah, Elena, mi nombre es Elena. Bueno, Sí. gracias. Sí, exactamente. En esta tesis o en esta idea de educación ambiental justamente se apunta a la relación de absolutamente todos los actores, vamos a decir, y factores que intervienen en las cuestiones ambientales y que no solamente tienen que ver con, que ahí yo eso lo expreso en el artículo que les enviamos, con una cuestión de entender a la cuestión ambiental solo como contaminación e identificar los culpables de las contaminaciones. No, sino que también tiene que ver con las cuestiones que hacen a las modificaciones ambientales, a entender que las construcciones ambientales no son siempre negativas, ¿sí? Y a pensar que quienes transitan por una educación para la acción y el cambio también van erigiendo su ciudadanía en los términos ambientales, ¿no? El hecho de pensar que las diferentes variables que hacen a nuestra vida, lo económico, lo social, lo político, que claramente son importantes para la vida y que de alguna manera son aquellas que marcan agenda en nuestros países en América Latina, también tienen que incorporarse la cuestión ambiental como una cuestión a tener en cuenta a la hora de pensarnos como ciudadanos, ¿no? Por eso hablamos de la participación. Y en torno a esto vamos a ver estas cuestiones que a mí se me ocurrió ponerle la educación ambiental es puntos suspensivos. A ver qué les parece. De alguna manera yo lo que apunto en este enfoque tercero que apuntamos a construir tiene que ver con algunos principios que me parece que son innegociables en esta educación ambiental para el cambio, para la acción. Entonces, en un principio vamos a decir que la educación ambiental en este sentido es empatía, ¿sí? Es tomar las cosas que suceden ambientalmente como una cuestión propia, ¿sí? Generar una actitud crítica y reflexiva con los que más sufren. Y cuando hablamos de los que más sufren en los términos ambientales, no hablamos de esta idea de Greenpeace y volvemos al conservacionismo de cuidemos la ballena, salvemos a los pingüinos empetrolados, salvemos al yaguareté. Esa es una de las dimensiones. Como decíamos hoy, la cuestión ambiental tiene la dinámica ecológica como una de las dimensiones, ¿sí? De hecho, acá la incorporé. Fíjense que aparece ese oso, que no sé si lo conocen, es el grolar, que es un oso que justamente es consecuencia del cambio climático, ¿sí? Hoy hablamos con la compañera Pamela que la cuestión del cambio climático tal vez no queda muy a la vista como otras cuestiones, ¿no? Y sin embargo sí. Fíjense que a nuestros estudiantes que esperan ese catastrofismo les podemos mostrar ejemplares de grolares
que son una consecuencia totalmente directa del cambio climático. ¿En qué sentido? El grolar es una cruza de oso polar con oso pardo. Y esos osos que antes estaban totalmente divididos por cuestiones geográficas, justamente por el que oso polar vivía en el círculo ártico con un ambiente de nieve o de hielo, y el oso polar en ambientes de bosque frío, ¿sí?, en el norte de Canadá, con el derretimiento de los hielos, ¿qué pasó? El oso polar migró, perdón, el oso pardo migró hacia el norte y comenzó a conocer a, vamos a decir, primos que antes no tenían ningún tipo de contacto. Y eso se ve muy concreto en el cuerpo de los grolares. Googleenlo después, los grolares hay fotos impresionantes, porque se ve mitad oso polar, mitad oso pardo, ¿sí? Una cosa de locos. Entonces es generar empatía con estos seres vivos también, ¿no? Y por supuesto que es generar empatía con los refugiados ambientales, con las personas que sufren las crisis ambientales, los problemas ambientales. Acá yo puse personas que han tenido que irse de sus lugares, por eso su categoría de refugiados, por ejemplo en las sequías, en las inundaciones, en India, en Pakistán, en Bangladesh, las sequías en África, ¿sí? O de las islas que han perdido diferentes viviendas, en este caso no, pero en otras donde ha crecido el nivel del mar a partir del aumento de las temperaturas, ¿no? Entonces también estamos hablando de generar empatía con estas personas que también están sufriendo las cuestiones ambientales. Entonces, ahí los alumnos querían evidencias, tienen evidencias sobre cuestiones concretas que están sucediendo, y la educación ambiental para el cambio busca de alguna manera generar empatía en estas situaciones. Acá Que yo Al tomé... Gore, perdón, que Al Sí, Gore claro. en el documental menciona estas consecuencias. Por ahí para el que no vio Totalmente. lo estoy spoileando, pero bueno, cuáles iban a ser las consecuencias en el caso de los aumentos de los índices del calentamiento global. Sí, Entonces sí, sería sí. mostrar eso y contraponer la información de un diario, nomás. Exactamente, son cuestiones ya evidentes. Y en ese sentido, fíjense que acuñé un concepto, dado que somos de geografía, que es el de destrucción creativa o destrucción creadora de David Harvey, que seguramente lo conocen. Es esto de cómo ciertos actores más vinculados al capital concentrado utilizan a la naturaleza o a las, vamos a decirle, catástrofes de la naturaleza en su propio beneficio. Acá, por ejemplo, les puse sobre la izquierda, no sé, si pueden apreciar, son pescadores, o eran, vamos a decir, pescadores artesanales de Sri Lanka, ¿no? La isla que está al este de India. Y no sé si se acuerdan cuando fue el tsunami del 2004, que fue impresionante, donde murieron miles y miles de personas por esa azonada del tsunami. Esos pescadores vieron absolutamente dañadas sus casas de una manera casi irreversible. Y oh casualidad, esos espacios, ¿no?, donde estaban estos pescadores, que eran pescadores de subsistencia y de mercados pequeños, eran ambicionados por las principales cadenas de hoteles, porque obviamente esas costas de Sri Lanka son hermosas, son paradisíacas. Y oh casualidad que después de que vino el tsunami, de repente esta gente que volvió a sus casas a poder reconstruirlas se encontró con un alambrado donde el Estado ya había hecho acuerdos con las principales cadenas hoteleras del mundo para generar esas construcciones. Entonces, como a veces también la educación ambiental busca esto, ¿no? Ver cómo se utilizan mecanismos de la naturaleza, naturales, vamos a decir, como el caso de un tsunami, en beneficio propio. En un segundo aspecto, volvemos al título inicial, la educación ambiental es luz, vamos a decir. O también podría poner la palabra reflector. A mí me gusta, ¿no? Viste que el reflector tiene como ese haz de luz fuerte que te alumbra algo oscuro, oculto de una manera impresionante. Bueno, la educación ambiental que buscamos tiene que ser un reflector que nos muestre aquello que los medios de comunicación no nos muestran, ¿sí? Y ahí puse un celular, ¿sí? Mercancía fetiche de nuestros estudiantes y de nosotros mismos si los hay, ¿no?
A mí me gusta preguntarles a nuestros estudiantes, a mis estudiantes, cuántos celulares tuvieron en sus vidas, en sus cortas vidas, ¿no? O sea, tienen 13 años y les preguntás 15 años y te dicen, profe, yo tuve 8 celulares en mi vida, 7 celulares. Te dicen, no sé, yo lo cambio cada 2 años. Y es una locura. Y la educación ambiental, si bien no va a decir en esta cuestión evangelizante, como decía Federovsky, no va a decir no consumas más, porque sería como hipócrita con nosotros mismos, ¿no? Porque de hecho nosotros usamos celular y usamos computadora, sino que visibiliza lo que hay atrás de esos celulares, ¿sí? Y eso está bueno que nuestros estudiantes lo sepan y lo vean, ¿sí? Y que eso también tiene consecuencias ambientales. Fíjense, esto no necesito explicárselos, ustedes lo recontra saben. El proceso de producción del celular involucra, por ejemplo, extracción de coltan en África, ¿no? En la República Democrática del Congo, donde hay niños y niñas de 13, 12 años que han dejado la escuela para colar el coltan en esas lagunas que se generan a los efectos. Después el celular como también es trabajado, y acá también está la cuestión de género, ¿no? En estos grandes galpones de las principales empresas, donde hay mujeres, principalmente el 95% son mujeres que pegan cables y ensamblan los aparatos. Después, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando tiramos el celular, cuando lo dejamos de usar? Bueno, el desecho, ¿a dónde va a parar? Y eso también apunta a visibilizarlo la educación ambiental. Por ejemplo, te muestra que en el caso de Ghana, ahora mira, aprovechando que Ghana está en el Mundial, podría ser un buen momento para hablar de Ghana como el basurero tecnológico y electrónico del mundo, ¿no? Cómo va a parar ahí gran parte o la principal parte de la chatarrería electrónica de Europa, va a parar a un basural electrónico de Ghana, que a su vez, fíjense acá donde siempre hablamos con las cuestiones sociales y económicas, que a su vez le da trabajo a muchos chicos y hombres, mujeres, porque prenden fuego esos cables y esas computadoras y no sé qué, para justamente sacar un poco de estaño o de cobre y poder venderlo en el mercado interno. Entonces, como también hay cuestiones de centro-periferia que se van entrecruzando. Dejamos la cuestión de lo ambiental por esta, pero la contaminación, la cuestión es estrictamente contaminante, y pasamos a entenderlo una cuestión mucho más abarcativa, ¿no? De entender que hay un centro-periferia, que hay relaciones de poder, y que la cuestión ambiental entrecruza todo eso. Vieron que ahí en el texto que yo les compartí, de alguna manera apunto a esto, ¿no? A ver lo ambiental en cada una de las cosas que nosotros damos, ¿no? Esto, por eso le puse ese título al texto, ambientalizar la geografía. Y yo tengo ganas de escribir un texto que se llame ambientalizar la escuela, ¿no? Ver cómo hoy la compañera hablaba de la vida, cómo la vida está atravesada por cuestiones ambientales por el hecho de que somos ambiente. Somos ambiente, construimos ambiente, destruimos ambientes también, pero somos ambiente, formamos parte de los ambientes. ¿Y cómo no vamos a hacerla transversal? ¿Cómo no vamos a justamente hacer recorrer todo el currículum por cuestiones ambientales? Si nos atraviesa la vida, lo ambiental. Y fíjense si esto no es así con este mapa que aparece ahí. Y qué mejor que la geografía para visibilizarlo. Tenemos un celular, que ahí puse un Apple, pero puede ser cualquiera, ¿no? Donde también nos permitimos hacerles ver con este reflector que el celular que aparece como fetiche en las manos de ellos viene de distintos espacios, ¿no? O sea, que el coltan fue sacado de África, que el petróleo para hacer el plástico fue sacado de Medio Oriente, que el microchip fue realizado en China, que el diseño fue hecho por jóvenes en Europa en una oficina muy linda donde todo el tiempo se innovan los teléfonos para que sean más atractivos a sus ojos, que la empresa es norteamericana, que el litio para que la batería dure más lo sacan del Triángulo del Litio en el norte de Argentina, norte de Chile y sur de Bolivia, y que justo que la compañera viene de Tierra del Fuego, este año estuve allá, me comentaron de estas empresas que ensamblan el celular que nosotros tenemos, y también que sean críticos de eso, ¿no? De que decir, que vean que el teléfono es de Tierra del Fuego, pero en realidad no está hecho totalmente acá, ¿no? O sea, vemos que la educación ambiental nos muestra que muchísimos espacios participan en esto, ¿sí? Vamos a decir, la geografía nos muestra eso, y
la educación ambiental está en el sentido de prenderlos como la lamparita y decir, bueno, en cada uno de los procesos productivos hay una afectación ambiental, y no solamente sufrió el ambiente, sino que sufrieron las personas que viven en el ambiente, sufrieron los animales que viven en el ambiente, las plantas, bueno. Entonces creo que la luz viene por ese lado. Después, la educación ambiental es mirada holística. Esto que hablamos hoy del principio de la ley, el principio que yo les decía que a mí más me gustaba. Y acá yo les recomiendo, no sé si se ve, la página egatlas.org. EG significa Environmental Justice Atlas, el mapa de justicia ambiental o Atlas de Justicia Ambiental, donde Martínez Alier, que es un ecólogo político, trabaja en la ecología política hace muchos años, español, ha hecho, en colaboración con un equipo de investigación, un mapeo primero de Europa, pero después se fue ampliando, y esto es lo más interesante, que es como una Wikipedia de conflictos ambientales, ya no de problemas, sino de conflictos, o sea, zonas o focos donde existen conflictos de gente que se ha levantado porque han tenido distintas afectaciones en sus ambientes. Y fíjense que cada uno de los puntos que aparecen en ese mapa responden en esa leyenda o en esas referencias a un tipo de conflicto distinto, sea nuclear, sea de extracción de minerales, de residuos, de biomasa, de combustible fósil, gestión del agua. Bueno, métanse después en la página, porque cuando hacen clic en un puntito, se les despliega un menú con toda la información necesaria de ese conflicto, pero impresionante. Tiene fotos, tiene imágenes satelitales, tiene los actores que participan, desde cuándo se origina el conflicto, cuáles son las formas de manifestación de la gente, si eso se llevó a cabo en una cuestión judicial, cómo terminó el conflicto, si todavía dura. Bueno, realmente les recomiendo esta página porque es muy interesante. Y la paradoja es que abajo aparece la bandera de la Unión Europea, totalmente contradictorio e hipócrita, porque obviamente la Unión Europea, mediante sus países, genera, por ejemplo, lo que pasa en Ghana, ¿no? Genera acuerdos con otros países para echarles la basura que ellos no quieren. Bueno, pero más allá de eso, métanse en la página porque realmente está muy buena y tiene una solapa ahí en español. Entonces, ¿qué nos permite esto con nuestros estudiantes? Poder hacer que ellos en sus cabezas, y acá la geografía y la educación ambiental van de la mano, hagan este interjuego de escalas, ¿no? Esto que les decía hoy, de, che, pero lo que pasa acá en el barrio también pasa en Bangladesh, y lo que pasa en Bangladesh también pasa en España, y lo que pasa en España también pasa en Canadá, o por ejemplo, recién el compañero que estaba en Catamarca. Lo que pasa en Catamarca también pasa en Canadá, por eso, y ahí le doy la palabra al compañero, a mí a veces no me gustan tanto los memes porque simplifican algunas cuestiones. Hubo un meme que se difundió mucho en geografía, que era esto de cuando vos visitas Canadá, todo lindo, viste el lago hermoso, no sé qué, y cuando Canadá te visita a vos y abajo estaba la explotación de la minera La Lumbrera, ¿no? Con la Barrick. Y vos decís, no es tan así, porque cuando mirás el mapa de conflictos ambientales, te das cuenta que los canadienses también tienen unos líos impresionantes en lo ambiental. Sin ir más lejos, en Alberta se sacan arenas bituminosas como por ejemplo en Vaca Muerta acá, y hay unos conflictos ambientales terribles. Entonces también está bueno no dicotomizar, ¿no? Esto de porque sos periferia tenés todos los problemas ambientales y porque sos centro está todo bien. No es tan así. Ahí quería hablar un compañero Franco. Y un poco en ese sentido de lo que venís mencionando, de dicotomizar, me reaccioné cuando dijiste el tema de la bandera de la Unión Europea, pero tenemos que ver también cómo el Estado, en este caso que se ve en el gráfico la parte del Estado-Nación, cómo también es instrumento de nación ambiental o del extractivismo en esta relación, digamos, que el capitalismo y el neoliberalismo como cosmovisión nos impone. Y bueno, al mismo tiempo,
bueno, quería sobre todo hacer esa alusión, digamos, cómo el Estado, ya sea la bandera de Canadá, de la Unión Europea o Total. asimismo de la Argentina, Sí, juega este juego que nos impone el sí, sistema. totalmente. Y cómo es muy interesante, el otro día nos reíamos con Maximiliano cuando estábamos hablando también de educación ambiental, pero con colegas de Río Gallegos, porque decíamos, el Estado, que muy bien describió Franco, sanciona determinadas cuestiones que hacen a la cuestión de educación ambiental, pero como cuando pisamos el acelerador demasiado, ahí ya pone barreras y no quiere saber nada, ¿no? Porque ahí hay una afectación de ciertos intereses. Che, está bueno que sean críticos, pero no tanto, ¿no? Vamos a decir las personas. O sea, vamos a sancionar determinadas leyes para que sean críticos, pero no tanto. Entonces ahí es cuando volvemos al concepto del saber maldito, como decía Cesano, ¿no? Entonces, fíjense que ahí puse el título Todo se encuentra en relación por un caso que lo súper conocemos, ¿no? En geografía, que es el caso de sojización, ¿no? Y fíjense que aparece, podemos hablar de sojización como en otros países, acá hay compañeros de Colombia, podemos hablar de, no sé, de la palma, podemos hablar de Chile, la palta o el aguacate, como se dice en otros países. O sea, todos tenemos un cultivo, vamos a decir, que se ha expandido de manera desmesurada. Y El fíjense cianuro cómo en la ahí... Argentina árida. ¿Cómo? ¿Qué podemos decir el cianuro en la Argentina árida? Se anula claro, exactamente. Entonces, fíjense, yo ahí fui del barrio al contexto internacional, ¿no? De izquierda a derecha. Vamos a decir, este nene que llora, que tiene un sarpullidos en la piel, donde creo que fue en Corrientes, a partir de fumigaciones, ¿sí? Del glifosato que ha caído arriba de su casa, no puedes explicar, o los chicos no pueden explicar que ese nene tiene esa afectación claramente en su salud solamente por una cuestión propia, ¿no? O del barrio, sino entenderlo que en realidad es producto de esas fumigaciones que aparecen ahí. Pero esas fumigaciones tampoco locales, vamos a decir, no las podés explicar si no entendés esto en un contexto nacional, ¿no? El avance de la sojización en Argentina. Pero a su vez tampoco podés explicar el avance de la sojización si no entendés que en el mercado de Chicago, en la bolsa de Chicago, ¿no? Por ahí puse abajo Estados Unidos, es el edificio de la bolsa de Chicago, se colocan los precios de las commodities. Entonces, ¿por qué soja y no sorgo, girasol o trigo? Y porque la soja es mucho más valorada en los términos de intercambio como un commodity, digamos, en la tonelada. Pero a su vez tampoco podemos explicarlo regionalmente, vamos a decir, porque Estados Unidos sigue estando en América, sino que vamos a China porque principalmente estos alimentos de commodities van hacia China para alimentar chanchos, ¿no? Entonces, vos decís, nuestros servicios ambientales, o sea, todo lo que vos perdiste en concepto de agua, en concepto de suelo, en concepto de trabajo humano, apuntado a el alimento de una granja porcina o de muchas granjas porcinas en China, ¿no? Que también acá ahora va a haber, pero bueno, esa es otra discusión. Otro principio que me pareció destacar es el reconocimiento y la claridad. Eso es lo que tenemos que hacer como educadores ambientales, me parece, ¿no? Ayudar a que nuestros estudiantes, como decía hoy la compañera, creo que Jorgelina, puedan reconocer esta diversidad de actores. Ya no decir la sociedad, ya no decir el pueblo, sino identificar quirúrgicamente qué hace cada actor social en una problemática ambiental. Entonces ahí vemos que está el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, las empresas, los ambientalistas, qué dicen los vecinos en contra, qué dicen los vecinos a favor. Bueno, acá está la compañera Natalia, en didáctica nosotros nos gusta, por ejemplo, hacer el juego de rol, ¿no? Cómo la educación ambiental ayuda con los juegos de rol a identificar cuál es el discurso en primera persona de estos actores que claramente quedan bien identificados cuando uno se mete en una página de una empresa o cuando te metes en la página del Ministerio de Ambiente, que por ejemplo en el caso de las petroleras offshore acá en las costas de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, se ha declarado totalmente a favor.
¿sí? O por ejemplo, cuando uno ve la Secretaría de Minería de San Juan, que se emite totalmente a favor de la minería, más allá de que haya vecinos en contra, ambientalistas. Bueno, entonces ese reconocimiento les da a los chicos una claridad de qué es lo que pasa con las problemáticas ambientales. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos culpables? Vuelvo a la pregunta que decía hoy la compañera, que creo que nos falta trabajar mucho con nuestros estudiantes en que puedan reconocer a los más responsables de las situaciones, ¿no? Porque fíjense que ahí puse como 3 imágenes, ¿no? El de la izquierda puse a familias que están limpiando su ropa con detergentes y con jabones en un río, cosa que está mal, vamos a ponerlo igual, como decíamos hoy, cuando tirás un papel en el piso o cuando no, no sé, cuando no apagás la luz de tu habitación, no está bueno, hay que hacerlo, hay que tender a mejorar. Pero mientras se llevan preso, se detienen a esta persona por lavar su ropa en un arroyo, se hace vista gorda, como decía recién Franco, ¿no? El Estado hace vista gorda a diferentes afectaciones que son en demasía multiplicadas por la enésima potencia de contaminaciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, salvo como es, el encarcelamiento de pocos años que sufrieron los productores en Ituzaingó Anexo, en Córdoba, por las fumigaciones, después no he visto ni siquiera multas económicas a estos actores. Después creo que Barrick Gold en San Juan, por Veladero, por el caño ese que se rompió hace 3 o 4 años, pero paremos de contar, en Argentina no hay una historia, ni siquiera hoy hablamos de la economía ambiental, ni siquiera hay un contaminador pagador. O sea, estamos hablando de que el Estado directamente preserva a ciertos intereses y mira para otro lado. Entonces acá, para ponernos más didácticos, les traje como diferentes recursos que son interesantes para trabajar sobre esta mirada. Paweł Kuczynski es un ilustrador polaco, que él es muy crítico con las cuestiones ambientales. De hecho, fíjense que sobre la izquierda aparece estos famosos discursos rimbombantes, ¿viste? En las cumbres de la COP. ¿Viste? Este año fue la COP de la Conferencia de las Partes en Egipto, ¿no? Donde estaba esta famosa noticia, no, era como un chiste que decía: se van a reunir en Egipto para hablar de los problemas ambientales y todos llegan en su avión privado. Bueno, estaba como esa chicana, pero más allá de eso, generalmente los discursos que se han proferido por cuestiones ambientales en la ONU, en diferentes instancias internacionales, ahí según Paweł Kuczynski van a parar a la alcantarilla, ¿no? Son como lágrimas de cocodrilo, vamos a decir. La que más me gusta es la del medio, porque apunta un poco a lo que decía hoy una compañera, ¿no? A ver qué identifican ahí en ese del medio. ¿Qué ven? ¿Había alguien que no haya hablado? Veo a colegas que hablamos siempre. Alejandra de Avellaneda, Natalia de Ushuaia, que este año me invitaron muy generosamente, Juan Audero, que también hablé hoy o ayer. Bueno, a ver qué ven en esta... No digo esas personas, ¿eh? Diego, ¿Maxi? te leo los comentarios. Ah, dale, pues no leo nada yo, sí. Bien, ahí Juan Audero dice que le parece un maquillaje. Claro. Gerardo Luz, greenwashing, algo así. Exactamente. Y la pintura blanca tapando el verdadero impacto, dice otro comentario. Bueno, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo no hablé con Paweł Kuczynski, pero creo que apunta a esas 3 cosas, ¿no? El maquillar en estos discursos lo que hacen las empresas o los países centrales, el greenwashing, como mencionó el compañero, la compañera, que es este vocablo que a mí me parece bien interesante. Si lo pasamos al castellano sería el lavado de cara, ¿no?
estas empresas que por un lado te hacen que vayas al supermercado con tu bolsa ¿cómo es? De tela, pero por otro lado no generan acciones en ningún sentido. Viste que ahora está estas famosas páginas sí, pero, bueno, sí, voy con mi bolsa de tela, pero meto adentro productos que tienen un tetabric, ¿no? que tienen 3 tipos de materiales que no sabemos dónde meterlos. O tenés a una Coca-Cola, y acá hablo de mi biografía, que durante la primaria nos hizo juntar aluminio, pero a más no poder. Nos recorrimos todo Mar del Plata, nos metimos en contenedores, todos teníamos 13 años. No, en primaria, teníamos menos. Llegamos a Coca-Cola, que nos hacía como un concurso. En nuestra escuela había juntado todo un salón de latas de aluminio, los llevamos recontentos, buenísimo, que nos regalaron un escritorio de computadora para la escuela. O sea, mano de obra barata y aluminio gratis por un escritorio. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Lo que te mostraba Coca-Cola es que hacía que se limpie la ciudad, que se reciclaba el aluminio, pero por otro lado, sabemos que es una de las empresas que más agua potable utilizan en el mundo, ¿no? Y eso apelando a napas que son públicas. Bueno, y por último, en este aspecto, creo que lo más importante es que esta educación ambiental dice no a todas estas cosas, ¿no? La educación ambiental se niega a validar o a convalidar todas estas expresiones, todas estas lógicas, estas herramientas de reproducción, ¿no? Que atentan contra los ambientes, contra la vida. Entonces, justamente apunta a decir no a todas estas cosas que sabemos que pasan y que lamentablemente pasan cada vez más. Arriba a la izquierda vemos el desmonte de la Amazonía, que ya que somos de geografía, creo que el Google Time Lapse que nos muestra de manera excelente, ¿no? Cómo se ha, en el estado de Rondônia, en Brasil, ha avanzado el desmonte por parte de los productores agropecuarios. Bueno, los incendios ahí abajo que han sido protagonistas de nuestro país y del mundo. Ahí volvemos a la visión holística. Pensamos que los incendios son solamente en Argentina, pero después ves que hay en Australia, que en España fue terrible, que en California fue impresionante, en África se dan incendios todo el tiempo, y son en la mayoría de los casos intencionales, porque responden, y ahí volvemos, a lógicas que ya sabemos. Bueno, vemos diferentes contaminaciones a ríos y arroyos, el caso de los carpinchos ahí volviendo a su ambiente en Nordelta, Catamarca, ¿no? Con Minera La Lumbrera. Ahí arriba ven el caso de la contaminación, ¿se acuerdan del 2010? La BP, en el derrame de petróleo que hubo en el Golfo de México. Bueno, y a todo esto también muestra y apunta a justamente empatizar y a poder accionar en el sentido de las resistencias a todo esto, ¿no? Resistencias que, dicho sea de paso, lejos de estar en una cuestión pesimista, decir no vale la pena, no, creo que hay muchísimas expresiones que han logrado cosas, ¿sí? Por ejemplo, el agua vale más que el oro, ¿no? Esta frase que ya se ha hecho muy conocida no solo en el país, sino en América Latina, donde hay distintas luchas que han avanzado y han triunfado. Las madres de Ituzaingó en Córdoba, ¿no? Sin oro se vive, sin agua se muere. Las marchas indígenas que han apuntado a detener los proyectos de represas hidroeléctricas que inundaban sus ciudades y pueblos. Los jóvenes, que hoy hablamos de cómo los jóvenes en la cuestión climática, digamos, están cada vez más conscientes, ¿no? Jóvenes por el clima a nivel mundial. Bueno, creo que hay mucho, ¿no? Para mostrar y para invitar. Y acá es donde más quiero escuchar a ustedes, ya último punto, pensando posibles propuestas para la escuela, ¿no? Intentar generar proyectos que apunten a la construcción de ciudadanía ambiental crítica. Entonces, en este sentido, ¿no? Preguntarnos si alcanza lo que tenemos. Brailovsky nos decía que no, pero no vamos a borrarnos, no vamos a dejar de lado. Tenemos la huerta, tenemos los distintos tachos de basura en la escuela, tenemos, por ejemplo, no sé, el compostaje, tenemos algo para reciclar el papel. Bueno, lo tenemos, partamos de esa base para, ¿sí? ¿Qué se nos ocurre? A ver, en ese sentido. Hola, habla Federico. Hola, Federico. Ando con un problema en la cámara, por eso no puedo activarla.
No hay problema. Mira, nosotros en una de las escuelas secundarias que yo trabajo, se empezó este año a hacer un proyecto sobre el uso, por ejemplo, de aceite. Sí. Por ejemplo, el aceite que ya se dejó de utilizar, por ejemplo, de uso doméstico, y la profesora de química empezó a trabajar, digamos, con una actividad con los chicos de cuarto año para reciclar ese aceite y hacer jabones. Ajá. Bueno, ese proyecto la escuela participó de un certamen de la Fundación Petersen, bueno, por intermedio del Banco de Santa Fe, yo soy de la provincia de Santa Fe. Bueno, presentaron un proyecto porque estaban haciendo una capacitación de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, y bueno, a partir, digamos, de la experiencia, la actividad que hicieron, el proyecto que presentaron, salió premiado acá en la provincia de Santa Fe. Bien. Y después otra docente de biología, y bueno, y en forma conjunta conmigo tenemos pensado para el año que viene hacer una compostera en la escuela, sí. Y bueno, y utilizarlo para hacer una huerta orgánica. Pero Buenísimo. bueno, tenemos que ver, digamos, bien en qué espacio físico, en qué lugar lo vamos a hacer. Bueno, Federico, la primera idea me parece excelente, es algo que había escuchado solamente una vez, lo de usar el aceite para, y en ese sentido, ahí también, si apuntamos a ir un poco más allá o a apretar el acelerador en esta dirección que está buenísima, ¿por qué no hacer que los estudiantes, las estudiantes puedan, ya que usan mucho las redes sociales, difundir sus proyectos, ¿sí? Y hacer que eso se multiplique para que otras personas lo hagan? ¿Y por qué no también reclamarle al municipio que también, como Estado, pueda generar estas acciones, ¿no? Decir, bueno, si el municipio me hace separar la basura en cartón, papel, digamos, y por otro lado la basura orgánica, ¿por qué también no puede generar la infraestructura o las condiciones para que el aceite no se vaya por la misma tubería que el agua que nosotros lavamos los platos, ¿no? Entonces, en ese sentido está buenísimo poder partir de esto para seguir en esta dirección. Ahí Carlos Sí. había levantado la mano. Escuela recibió, perdón, un segundito. Sí. La escuela recibió, digamos, a partir de ese premio recibió un monto de dinero de la Fundación Petersen y el Banco de Santa Fe para poder, digamos, llevarlo a cabo de aquí a, bueno, a varios años más todavía. Bueno, increíble. Y el municipio, bueno, participó del certamen, que bueno, la semana pasada fue el acto que se hizo en Rosario, acompañó el intendente, y bueno, aparentemente la idea es darle continuidad el año que viene. Que ahí justo uno de los profes que, claro, que comentó del tema de la continuidad. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, hubo, digamos, un buen apoyo de la municipalidad también. Excelente, excelente. Carlos. Ahí está silenciado. Hola Diego, hola a toda la audiencia linda que estoy escuchándole desde que comenzaron. Me gustaron mucho. ¿De dónde sos, Carlos? ¿Se escucha? Sí, ¿de dónde sos? Perdona, estoy en Villa Pehuen, en Neuquén. De Neuquén. Mirá, lo que yo creo que es importante tener en cuenta, aparte de los colegas que recién comentaron en distintas escalas, ¿no es cierto? Creo que tenemos que participar más, esto es un aporte, ¿no? Participar más de lo que hace a los proyectos curriculares, a lo didáctico, ya en el caso de en los distintos niveles que trabajemos, por ejemplo, pongámosles en la universidad. Tratar de intervenir más en lo transversal, en lo transdisciplinario, ¿no? Que te estuve escuchando al comienzo y lo escuché a los colegas también, y sería fundamental que ahí nosotros hiciéramos también nuestro aporte, ¿no? Hiciéramos un aporte con los pedagogos, con los didácticos, con la gente de didáctica, que son geniales, ¿no? Los pedagogos también, pero esa pedagogía geográfica, ¿no es cierto? Esa didáctica en geografía, desde ahí, y realmente desde los proyectos curriculares en sus distintas dimensiones o trayectos, ¿no? Creo que eso es como aporte. Diego, no quiero ampliar mucho, porque sé que varios colegas quieren participar, así que ese es mi aporte, Diego. Un gran abrazo para todos. Y es fundamental empezar a crear estas redes institucionales para
trabajar interarealmente. Sí, absolutamente estoy de acuerdo. Gracias, Carlos. Bueno. Juan, ¿querías comentar? Sí, bueno, yo más que todo para comentar qué acciones están llevando acá en mi provincia. Seguramente están en contexto de cómo ambientalmente está la provincia, pero bueno, desde acá, desde el municipio, han implementado un proyecto a través de Giro, se llama... Ay, te silenciaste, Juan, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí. Que se llama Giro, que lo pueden buscar en las redes sociales, que es donde están, además de promover estos proyectos de reciclaje, sino que también están localizando en distintos puntos de la ciudad lo que son los basureros ideales para la recolección de residuos, después el ecocanje a través de llevar residuos y recibir plantas nativas, y bueno, entre otras participaciones, digamos, en los lugares educativos. Bien. De ahí, yo soy de Geografía de la Universidad de Catamarca. Tenemos una materia en particular en el profesorado que es Geografía Ambiental. Estuvimos viendo este año, también a través de un proyecto de investigación participamos en lo que es la Cumbre Climática de las Juventudes, que se realizó en Corrientes, en donde está esto, lo que estabas hablando vos, de esto de uno de los puntos que fue partícipe de esa declaración después en la COP, fue el pedido de hacer índice en trabajar en esto de la educación ambiental integral en las instituciones educativas. Y bueno, esto es lo que yo puedo aportar de que se está realizando acá en la provincia. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Juan. Bueno, veo que en sus provincias están mucho más avanzados que en la mía, por lo menos en el distrito que yo más conozco, que es el que vivo. Así que gracias por compartir esas experiencias. Vamos a avanzar ya como para ir cerrando. Acá yo les voy a sugerir algunos recursos para que puedan usar en sus aulas, porque realmente son bien interesantes para que los puedan implementar. Esto lo pueden googlear, Cumbre Río +20, Mujica, Pepe Mujica, escúchense el discurso de Pepe Mujica en esta cumbre, porque ahí no me aparece porque está hecho en video y no lo tengo en PowerPoint, pero acá es interesante porque él pone el foco en el modo de vida consumista en el que estamos insertos, ¿no? Él dice que si no cambiamos el chip en cuanto a la lógica del consumismo, es difícil que podamos llevar adelante acciones que sean beneficiosas para los ambientes. Es muy interesante porque pone justamente el foco en nosotros en tanto consumidores. Y este año, bien nuevito, sé que hay una colega de Colombia que está presente, que es la Asamblea de la ONU de este año, donde Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, también hizo un discurso bien interesante sobre la cuestión ambiental. Digamos, casi todo su discurso fue como dando vueltas sobre cuestiones ambientales, más allá, ya les digo, que hable de cuestiones económicas, políticas, sociales. De hecho, Colombia, siendo un país petrolero, justamente lo que propone Petro es generar un cambio de matriz productiva, no basada en los combustibles fósiles, sino apuntar a otras energías alternativas. También recomiendo este discurso de este año. Después recursos didácticos que, bueno, el primero que seguro que lo recontra conocen y usan, que es La historia de las cosas, de Annie Leonard, que justamente apunta a problematizar las etapas del circuito productivo de los materiales que tenemos en la mano y usamos todo el tiempo. Después Steve Cutts, ¿sí? C-U-T-T-S, que es un ilustrador inglés, que está buenísimo. El primero se llama Man, que es justamente un hombre que va caminando y cómo va usando los diferentes bienes de la naturaleza para nuestro beneficio, vamos a decir entre comillas. Y después el otro se llama Llamado de Atención, que es puntualmente sobre la minería. Está bien interesante porque aparte a los chicos les llama la atención que es bien cortito, muy audiovisual, muy, digamos, claro, y aparte sin voces, ya con la música queda todo, y con la imagen queda todo mostrado. Bueno, para ir terminando, quiero dejarles unas frases, ¿sí? Que en este caso no me pertenece, sino que también es de Elio Brailovsky, que él decía, pensar globalmente, esto que decíamos hoy, de la mirada holística, de la mirada general, de la mirada estructural, para actuar localmente.
O sea, no nos volvamos locos con nuestros estudiantes porque no podemos parar el cambio climático o porque, no sé, lo que pasa en Etiopía no lo podemos resolver, sino tener en cuenta estas miradas globales para actuar, como recién comentaban los compañeros en sus distritos, cosas puntuales bien concretas en lo local, ¿no? El interjuego de escalas nos permite justamente eso. Después apuntar a la creación de conciencia, ¿sí? Esto que decíamos hoy, que la indignación de un principio, porque a veces la cuestión ambiental tiene esto de, ¿no? De que nuestros estudiantes, y muy bien, se indignan, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que la minera se lleve todo y nos deje menos del 3%? ¿Cómo puede ser que los ríos y arroyos queden así? Bueno, pero que esa indignación se transforme en acciones concretas, ¿sí? Que puedan amplificar la concientización. Después, generar propuestas que sean factibles, nada de algo tan pomposo y tan amplio que después no me permita llevarlo adelante, sino como estos casos que mencionaban los compañeros son cosas puntuales, concretas, digamos, no fáciles, pero sí que realmente se pueden llevar adelante y que podemos tocar como los resortes de los actores que pueden ayudarnos a implementar eso. Y bueno, en definitiva, que la ciudadanía crítica ambiental nos permita ser capaces de intervenir en los ámbitos en los que se dan las tomas de decisiones. Por ejemplo, poder con nuestros estudiantes escribir cartas al municipio, ¿sí? Por ejemplo, este año me pasó que trabajando en el Estado, acá en Provincia de Buenos Aires, nos han llegado cartas de escuelas fumigadas, por ejemplo, ¿no? O sea que esto de que no, la carta cae en saco roto, que no va a pasar nada, no, las cosas llegan, el hecho es después qué se hace con eso, ¿no? Pero en definitiva llegan. Ahora con las redes existe mucha llegada, se puede pedir la banca, en el caso mío de acá de Mar del Plata, 25, en cada ciudad tiene un número distinto. Creo que en esos ámbitos también hay que participar en las tomas de decisiones. En el caso de las plataformas offshore se dio una audiencia pública virtual donde la mayoría podía expresarse y eso también los ayuda a nuestros estudiantes a mejorar la argumentación, ¿no? Que eso es algo también muy interesante. Y acá, bueno, para terminar quería preguntarles qué experiencias podemos desarrollar, qué se les ocurre. Acá la idea es digamos, patear la pelota y ver qué cosas se nos pueden ocurrir de acá a 2023, 2024, que sean cosas sostenidas, que sean cosas interdisciplinares, como recién decía Carlos, ¿no? Y para finalizar quería recomendarles este poema que me parece muy interesante, es de Luis Pesetti, que se llama Conjugaciones. Dice: yo Microsoft, tú Barbie, él Transformer, nosotros McDonald's, vosotros Disney Channel, ellos Nike. Yo exploto, tú explotas, él se enoja, nosotros no nos aguantamos, vosotros no os toleráis, esto es imposible. Bueno, muchas gracias. Ahí yo les dejo las redes en las que estoy activo, que participo, educ.sociales, que es el proyecto que tenemos con dos colegas que elaboramos materiales de apoyo para docentes, colegas que puedan utilizar en sus aulas. Y el mío personal, por si quieren hablarme, preguntarme, porque en Educ Sociales yo produzco contenidos, no estoy ahí en la mensajería. En el mío, si quieren hacerme alguna pregunta, que recomiende materiales, si me quieren contar sus experiencias, me gusta mucho eso, que me cuenten, che, a partir de esto que se me ocurrió hacer tal cosa. Siempre me gusta intercambiar con colegas de otros lugares porque, bueno, aprendo muchísimo con eso. Así que muchas gracias.